Entonces, para garantizar que tenga área 1, vamos a decir que la siguiente integral de menos epsilon a epsilon del impulso va a seguir siendo 1. Entonces, bajo estas condiciones se define la función impulso. Entonces puede tener las siguientes variantes: desplazar y multiplicar por un escalar. Desplazamos en T0, el impulso va a estar en T0, donde va a valer ya sea más o menos infinito. Y cuando T sea distinto de T sub 0, vale 0. Entonces eso va a depender del escalar K. Si K es positivo, mayor a 0, un K positivo por infinito va a seguir siendo infinito, va a ser un impulso hacia arriba. Pero si K es negativo, menor a 0, pues si infinito se multiplica por un negativo, se vuelve menos infinito y vamos a tener un impulso hacia abajo. Entonces multiplicar por un escalar K simplemente se mantiene hacia arriba porque sigue siendo infinito. O si es negativo va a ser un impulso en otro sentido, hacia abajo. Ahora vamos a ver el efecto en una función de prueba, phi de t. Tengo una función de prueba, phi de t. Y esta función lo multiplicamos por un impulso desplazado, por delta t menos t0. Entonces, como este impulso vale 0 a la izquierda y a la derecha de t sub 0, el producto me daría 0, ¿no? Pero justo aquí, justo en t sub 0, el producto va a resultar lo siguiente. En t sub 0 la función va a tener su imagen, phi de t sub 0. Entonces, si multiplico un impulso por la función de prueba, sería simplemente multiplicar el impulso por la imagen o el valor que tenga la función en t igual a t sub 0. Por lo tanto, phi de t por delta t menos t0 va a ser phi de t sub 0 por delta t menos t0. Entonces, como decía, solo se toma en cuenta el valor de la función en t0 porque a la izquierda y a la derecha no hay nada, ¿no? El impulso vale 0. Podemos copiar hasta aquí.
Vamos a ver las propiedades de la función impulso. Primeramente, lo que es integral en un intervalo AB. Hemos dicho por definición que la integral de menos epsilon a epsilon de delta t de t va a ser 1, ¿no? Por la definición que impulso de área 1. Ahora este impulso, si va a estar desplazado, no va a variar su área, ¿no? Va a seguir siendo 1, pero aquí lo que va a importar es lo siguiente, que el impulso debe estar contenido en el intervalo de integración. Entonces, la integral de A a B del impulso va a ser 1 cuando t sub 0 pertenece al intervalo AB. Pero va a ser 0 cuando t sub 0 no pertenezca a AB. Entonces, dicho en otras palabras, aquí tenemos, ¿no? Aquí un impulso desplazado en T0. Y un intervalo AB, ¿no? Digamos por aquí que sea A y aquí sea B, ¿no? Entonces, si el impulso va a estar contenido en el intervalo de integración, la integral va a ser 1, por definición, de impulso, ¿no? Entonces, si tenemos aquí un impulso, ¿no? T sub 0, la integral va a ser 1. Entonces, es lo que nos dice la propiedad, ¿no? Acá. 1. Pero si t sub 0 no pertenece a B, la integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay nada integrar. Es decir, si este impulso va a estar, digamos, aquí, ¿no? Si t sub 0 va a estar aquí, entonces, ¿qué integramos? Nada, ¿no? Integral de nada, que va a ser, obviamente, 0. Entonces, el impulso debe simplemente estar contenido en el intervalo de integración, tal como estamos aclarando aquí. De manera general, la integral de menos infinito a infinito, entonces, siempre va a ser 1, porque de menos infinito a infinito siempre va a contener al impulso para cualquier, entonces, t0 que pertenezca a los reales. Ahora aquí vamos a tener el siguiente caso de aplicación. Cuando se tiene una función de prueba, la integral de a b de phi de t por delta t menos t0 va a ser phi de t sub 0 si t sub 0 pertenece a AB y 0 si t sub 0 no pertenece a AB. O de manera general, la integral de menos infinito a infinito de phi de t delta t menos t0 va a ser phi de t sub 0.
Es decir, simplemente en una integral de una función de prueba con un impulso, se reemplaza el desplazamiento, una función de prueba, y se evalúa cuánto vale la función de prueba. Entonces, antes que nada vamos a demostrar esta propiedad para menos infinito e infinito. Entonces nuevamente vamos aquí, ¿no? Que si multiplicamos por una función de prueba, simplemente es tomar en cuenta su imagen en t sub 0, su valor en t sub 0. Por lo tanto, este integral sería integral de menos infinito a infinito de phi de t sub 0 por delta t menos t sub 0. Y phi de t sub 0 es constante, ¿no? No se integra. Solamente habría que integrar el impulso y la integral va a ser obviamente 1, quedando simplemente phi de t sub 0. Y de aquí tomamos en cuenta la propiedad anterior, ¿no? La integral va a ser phi de t sub 0, lo que hemos demostrado, si t sub 0 pertenece a b, si el impulso está en el intervalo. Pero si no está en el intervalo, esta integral va a ser obviamente 0, ¿no? Porque no va a haber nada integrado. Entonces, por ejemplo, si calculamos la siguiente integral. Integral de 1 a 4 de 2t cubo menos 3t, delta t menos 3. Entonces esto sería reemplazar en la función de prueba el desplazamiento, que en este caso es 3, es decir, va a ser phi de 3. Entonces reemplazamos t igual a 3, ¿no? 3 al cubo por 2 menos 3 por 3, y eso da 45. Pero si en lugar de tener integral de 1 a 4, tenemos integral de 5 a 10. Entonces esta integral va a ser directamente a 0 porque 3 no pertenece al intervalo de 5 a 10. En cambio, aquí evaluamos el valor de la función porque 3 sí pertenece al intervalo de integración, en este caso de entre 1 y 4, ¿no? 3 está comprendido entre 1 y 4. Ahora sí tendríamos de menos infinito a infinito. Aquí simplemente se desplaza el 3 en la función de prueba y se calcula. Obviamente que sería lo mismo que esto, ¿no? Estas serían entonces estas dos propiedades principales que vamos a tener con la función impulso. Entonces podemos copiarlo hasta aquí.
Vamos a ver otra propiedad que dice que integral de menos infinito a infinito de una función de prueba phi de t por delta at de t va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de a, integral de menos infinito a infinito de phi de t sobre a, o phi de 0 sobre el valor absoluto de a, para un a distinto de 0. Entonces podemos demostrar de la siguiente manera. En la siguiente integral vamos a hacer un cambio de variable. Voy a decir que tau sea at y diferencial de tau va a ser a diferencial de t. Entonces vamos a tener lo siguiente. Integral de phi de tau sobre a. Tau sobre a. Vamos a aumentar. Y esto va a ser, vamos a escribir, va a ser phi de t delta at va a ser, decía, integral de phi. T va a ser tau sobre a. Tau sobre a. Y vamos a tener entonces delta tau diferencial de tau. Bueno, diferencial de t va a ser diferencial de tau sobre a, ¿no? Vamos a tener aquí entonces diferencial de tau sobre a. Ahora aquí la cuestión va a ser los límites. La integral original son de menos infinito a infinito. Y hacemos este cambio de variable. Entonces hay que empezar t menos infinito y t infinito y multiplicar por un escalar, una constante a. Entonces si se tiene a mayor a 0, se van a mantener los límites, ¿no? Si es infinito, infinito por un positivo sigue siendo infinito. Si es menos infinito por un número positivo, sigue siendo. Entonces se mantienen los límites cuando a mayor a 0. Entonces aquí sigue siendo de menos infinito a infinito. Y de aquí, esto de ordenando, vamos a tener 1 sobre a, integral de menos infinito a infinito,
phi de tau sobre A delta tau diferencial de tau, ¿no? Pero esto es solo si A es mayor a 0. Ahora, si A es menor a 0, al hacer el cambio de variable en la integral, esto va a ser infinito y esto menos infinito, ¿no? Porque si es negativo, infinito por un negativo va a ser menos infinito. Después, menos infinito por un negativo va a ser más infinito. Y esto al intercambiar, vamos a tener menos 1 sobre A, integral de menos infinito a infinito de phi tau sobre A delta tau diferencial de tau. Entonces, usamos aquí la definición de valor absoluto. Entonces, definición de valor absoluto. Valor absoluto de A. Va a ser A cuando es mayor a 0 y va a ser menos A cuando A sea menor a 0, ¿no? Entonces, cuando A es mayor a 0, tengo 1 sobre A. Cuando A es menor a 0, menos 1 sobre A. Por lo tanto, para escribirlo en 1, esto va a dar 1 sobre valor absoluto de A, ¿no? Y desarrollando este valor absoluto se tienen los dos casos que se ha demostrado. Lo ponemos por aquí, ¿no? Así mejor, ¿no? Ahí queda demostrado entonces la propiedad. Es decir, este factor de escala, el A, sale afuera en valor absoluto y pasa a la función de prueba a dividir a la t o a la tau. Ahora, también podemos demostrar este último resultado aplicando la propiedad anterior. Entonces, mejor olvidemos aquí por la propiedad anterior. Tenemos un impulso multiplicado por una función de prueba. ¿Qué se hace? Es reemplazar el desplazamiento del impulso en la función de prueba. Es decir, aquí el desplazamiento del impulso, ¿no?, va a ser 0, ¿no? T sub 0 va a ser 0.
Entonces se reemplaza ese t sub 0 aquí en la función de prueba, ¿no? Y vamos a tener 1 sobre valor absoluto de A, pi de 0 sobre A, ¿no? Pi de 0 sobre A. Y 0 sobre A, 0, ¿no? Y entonces finalmente, esto también sería igual a phi de 0 sobre A. Y queda de esta forma demostrar la propiedad 3. Que no va a ser otra cosa que una propiedad para demostrar la 4. Y cuando se tiene un impulso y con t escalado, ¿no? O sea, se multiplica t por un at. Este A sale en valor absoluto, se multiplica por delta t. En particular, delta menos t y delta t va a ser lo mismo y se considera impulso como una función par. Entonces partimos, ¿no?, de lo que hemos demostrado. Phi de t, delta t de t, integral de menos infinito, infinito va a ser phi de 0 sobre valor absoluto de A. Phi de 0 puedo escribirlo también como integral de menos infinito a infinito de phi de t delta t diferencial de t, ¿no? Porque en esta integral también se reemplaza t por 0 y queda phi de 0. Entonces reemplazamos phi de 0 por esta expresión integral que también es equivalente y derivamos ambos miembros, quedando phi de t delta at, aquí 1 sobre valor absoluto de A, phi de t delta t, de donde phi de t se elimina, se obtiene que delta at es 1 sobre valor absoluto de delta t. Y en particular para A igual menos 1, vamos a tener delta menos t, ¿no? Valor absoluto de menos 1, 1. Quedaría delta t, y es una manera de demostrar que el impulso va a ser una función par. Y entonces, vamos a copiarlo hasta aquí.
Vamos a ver después, siguiente propiedad, donde se multiplica delta t por t o por potencias enteras de t. Este resultado va a ser 0. T a la n delta t va a ser 0. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente: calcular la integral de menos infinito a infinito de t a la n delta t diferencial de t. Entonces, aquí la función de prueba es t a la n. En t a la n reemplazo el desplazamiento del impulso, que va a ser 0. Entonces sería 0 a la n y eso sería, por lo tanto, 0. Entonces, si nuevamente hacemos derivación en ambos lados, ¿no?, se va a calcular la derivada del primero y del segundo miembro. Se va a simplemente desaparecer la integral, ¿no? Es decir, si aquí derivamos respecto a t, y bueno, derivada del 0 va a seguir siendo 0, ¿no? Por lo tanto, quedaría simplemente que t a la n delta t es 0. Entonces, esta propiedad más podemos agregarla. Bien, entonces son las propiedades que podemos mencionar de la función impulso. Bien, aquí vamos a quedar entonces. Mañana vamos a continuar con lo demás. Tengan todos buenas noches. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.